Estamos hoy conversando con Carlos Sequera Yepes. Él es una persona vinculada al mundo empresarial. Por cierto, hoy coincidí con él porque estuvimos con el agregado comercial, el consejero comercial de China, y posteriormente con el embajador de Bolivia, el de Guinea Ecuatorial. Siempre tú, en tu interés con las cámaras binacionales, Sí, de promover el comercio entre Venezuela y otros países del mundo, Carlos. por supuesto. Yo creo que en este momento, un mundo, nadie puede entenderlo mejor que tú, un mundo globalizado como es el mundo, la gran revolución, como decía Alvin Toffler, de las telecomunicaciones y de las comunicaciones. En un mundo globalizado las relaciones internacionales son esenciales, y más con países muy ligados a nosotros, como es el caso de Bolivia, y además un país de la importancia mundial que tiene China. Nosotros hemos estado haciendo contactos con diversas empresas chinas. Aquí hay alrededor de 150.000 empresarios chino-venezolanos, pequeños y medianos empresarios regados a lo largo y ancho de Venezuela, y de tal forma que se pueden desarrollar algunos proyectos interesantes para promover no solamente la importación de productos chinos hacia Venezuela, sino estamos hablando sobre la posibilidad de estructurar proyectos concretos que puedan abrirse al mercado chino, que como todos sabemos, es el número 2 del mundo. ¿Tú has estado visitando China precisamente Sí, yo he estado varias en veces. actividades de intercambio? Sí, hemos estado varias veces en China y hemos hecho contactos interesantes e importantes. El empresario chino es un empresario abierto, un empresario con el cual se puede conversar sobre posibilidades concretas de negocio. Y los viajes que hemos hecho a China han sido importantes. Tuvimos un primer viaje, yo me recuerdo, con la Federación Latinoamericana de Empresarios Chino-Latinoamericanos. Sí, sí, sí. Y estuvimos allí, fuimos muy bien recibidos, hubo una serie de actos importantes. Creo que la preside un ex embajador nuestro, Un ex embajador, Eric Becker. Eric Becker, un tipo muy competente, Sí, sí. de tal forma que yo creo que con China se abren puertas muy calificadas y muy importantes para el sector privado venezolano. Además tiene un funcionario, el señor Jim, muy activo, habla español y tiene interés en fomentar no solamente lo que ya es gobierno muchos negocios, sino a nivel de la empresa privada, ¿no? Bueno, hoy hemos estado reunidos con el señor Xi en una reunión muy importante, y yo creo que de esa reunión van a salir proyectos calificados. Inclusive ya se han hecho algunos contactos para con empresarios venezolanos desarrollar proyectos destinados a importar y a exportar, destinados a crear crecimiento económico en Venezuela. Y también hubo un diálogo con el embajador de Bolivia, está recién llegado, el embajador Michel, que además tiene mucho interés precisamente en fortalecer la relación comercial. Gubernamental está muy fortalecida, pero la empresa privada, ¿no? Sí, esa reunión con el embajador de Bolivia fue muy importante, porque las relaciones entre Venezuela y Bolivia se intensifican todos los días a nivel de estados, y nosotros estamos promoviendo relaciones a nivel del sector privado. Ya con Bolivia hay grupos empresariales, conozco uno que está importando, por ejemplo, azúcar de Bolivia a Venezuela. Hay proyectos de telecomunicaciones ya en pleno desarrollo con inversión de empresarios venezolanos, lo estuvimos hablando hoy en Bolivia, de tal forma que esas relaciones con Bolivia yo creo que las debemos intensificar y profundizar. Además, también el contacto con Guinea Ecuatorial, que la gente no sabe que es un país del África subsahariana, pero que habla español porque fue colonia española. Tiene embajada en Caracas, tenemos embajada en Guinea, y por lo tanto hay interés también en... Bueno, el lenguaje oficial de Guinea Ecuatorial es el castellano, claro, el español, de tal forma que se nos facilita mucho. Es un país pequeño, pero es un país que produce alrededor de 500.000 barriles diarios de petróleo. Claro, ya está en la OPEP, miembro de la OPEP. Ya está miembro de la OPEP y está desarrollando proyectos agrícolas con el Estado de Israel muy importantes. Hay empresas israelíes que están en Guinea Ecuatorial desarrollando proyectos agrícolas para exportar, hacia la exportación hacia Europa. En su caso, usted fue presidente de la Cámara Venezolana Israelí por varios años, ¿no? Sí, fui 12 años presidente de la Cámara Venezolana Israelí. ¿Se trajeron algunas técnicas israelíes para la agricultura? Aquí en Venezuela hay 2 o 3 proyectos muy importantes, o más, con tecnología israelí. Para citar un ejemplo, el promedio de producción de tomates en Venezuela por hectárea son 60.000. Conozco un proyecto israelí en sociedad con un grupo venezolano que está produciendo 130 a 150 toneladas de tomate por hectárea. Más el doble.
de la producción que tenemos en Venezuela. Y no se diga, Israel es un estado, a mi juicio es el país más avanzado del mundo en tecnología y desarrollo y productividad agrícola. Además, sin tener relaciones diplomáticas, pues se rompieron durante el presidente Chávez. Es el único país latinoamericano que no tiene relaciones con Israel, pero la parte comercial y la parte de las cámaras funcionan perfectamente. La Cámara Venezolano-Israelí está haciendo un gran trabajo. Quiero recordar aquí a María Teresa Rosales, nuestra querida directora ejecutiva. Está haciendo un gran trabajo en función del desarrollo de las relaciones económicas entre Israel y Venezuela. No se han perdido, se siguen ejecutando. Hay proyectos israelíes venezolanos con empresarios privados venezolanos que están en pleno crecimiento. Yo creo que hay que seguir esos contactos y hay que seguir promoviendo que se restablezcan las relaciones diplomáticas entre Israel y Venezuela. Además, ustedes también tienen mucha actividad con las cámaras binacionales, ¿no? Sí, claro. Es importante ese vínculo, más allá de las embajadas, con los empresarios de ambos países. Con los empresarios de ambos países. Hay proyectos con distintos empresarios que pertenecen a esas cámaras binacionales. Las cámaras binacionales juegan un papel muy importante en Venezuela, porque son las que abren las puertas para que los empresarios venezolanos se puedan entender con empresarios de otros países. Son empresarios que tienen relaciones con sus respectivos países, producto de las cámaras a las cuales están afiliados, y ese contacto implica proyectos económicos interesantes. Por cierto, pudimos estar ahí presentes con la embajadora de México exponiendo todo el proyecto de desarrollo de México. El embajador de Guinea estuvo también, el embajador de Francia, ¿no? Todos esos Han pasado varios embajadores por las cámaras binacionales. Han pasado varios embajadores por las cámaras binacionales y hemos tenido reuniones muy interesantes y muy importantes. Eso es una forma de abrir las puertas y evitar que el país se cierre a las relaciones internacionales en el sector privado. Hoy se dice que más importante que la relación política es la relación económica, por supuesto, los vínculos comerciales, ¿no? Por supuesto, las relaciones comerciales son importantísimas. Y no solamente las relaciones comerciales, cuando se hablan de relaciones económicas, se habla de proyectos industriales, proyectos agropecuarios, etcétera, etcétera, en distintas áreas de Venezuela. Y nosotros estamos empeñados a través de esa comisión en promover esas inversiones y esos proyectos. ¿Cuáles vínculos tienes últimamente con embajadas nuevas que se han abierto cámaras? Creo que Malasia, Indonesia. La Cámara, tenemos una relación muy fuerte y muy sólida, y tú estás invitado inclusive. Vamos a tener el segundo miércoles del mes que viene, vamos a tener una reunión, un foro en la Embajada de Indonesia. Una rueda de negocios. Una rueda de negocios en la Embajada en la Embajada de Indonesia, que va a ser muy importante para promover la apertura del sector económico privado con ese país que recuerdo, siempre lo recordamos tú y yo, Indonesia tiene 300 millones de habitantes y es uno de los grandes países en pleno desarrollo y en plena apertura hoy en el mundo. Es importante decirle a los extranjeros que viven en Venezuela que con sus cámaras de comercio pueden unirse y trabajar directamente con ustedes, con las cámaras binacionales. Por supuesto. ¿No? Yo siempre digo, cada vez que hay reuniones con inversionistas extranjeros, que Venezuela tiene una característica muy importante. En Venezuela no hay segregación de ninguna especie. Aquí no hay segregación racial, aquí no hay división religiosa. Es un país católico, un 90%, pero un país muy abierto en todos los sectores de la vida nacional. Yo creo que este es un país ideal para promover proyectos y promover desarrollo importante, viendo Latinoamérica y viendo otras partes del mundo. En el caso de Israel todavía hay técnicas que se están importando, no, mecanismos para el desarrollo, sobre todo agrícola. En Venezuela está regada de proyectos con tecnología y asistencia técnica de Israel. Yo creo que esa es una cosa que tenemos que seguir aprovechando, y como te dije hace poco, hay proyectos con tecnología israelí de primera magnitud en Venezuela. Te voy a citar un ejemplo importante. La gente cuando piensa en Israel piensa en la agricultura, por supuesto, pero en el caso de la ganadería, el proyecto, en Israel se tiene una capacidad en ganadería de leche inmensa. El promedio de leche por vaca en Israel es 55 litros de leche por vaca. Quiero recordar que en Venezuela el promedio es 8. Hay proyectos importantes. En Lara conozco uno que tiene 22 litros de leche por vaca. Pero Israel es el número 1 en el mundo en muchas áreas del sector agropecuario. Bueno, muchísimas gracias. Siempre es agradable escuchar estas buenas noticias del comercio
que ayuda a las relaciones diplomáticas y a las Sí. relaciones internacionales. Muchas gracias a ti, Julio César, en Bueno. este programa que yo creo que es de los más vistos Y en la revista Diplomacia tienen ustedes un trabajo también Sí. importante.